Antes de comenzar, este relato es ficción inspirada en casos reales para entretenimiento. ¿Te imaginas buscar un video en Facebook y que simplemente no exista? No hablo de que esté raro el Internet o que la publicación se haya caído por error. No, me refiero a contenido que desaparece sin aviso, sin rastro, nada que los algoritmos quieran mostrarte. Como si nunca hubiera estado ahí. Todo empezó hace unos meses. Cuando mi amiga Camila, una periodista que investiga corrupción en LATAM, me contó que varios de sus videos sobre casos polémicos que subía a grupos cerrados de Facebook comenzaron a desaparecer. No puede ser coincidencia, me dijo una noche, nerviosa. Subo la misma info a Instagram y Twitter, pero Facebook se los traga. Pero entonces, las búsquedas en Facebook dejaron de dar resultados relacionados a esos temas, incluso cuando usabas términos muy específicos. Camila me mandó capturas, palabras claves que antes tiraban decenas de posts, ahora 0. Nada que denunciar. La gente empezaba a preguntarse en mensajes privados, ¿tú viste el video que mostraba eso? Porque yo ya no lo encuentro. Lo que descubrieron después fue peor. Varias cuentas de activistas y periodistas, todas mencionando los mismos temas, fueron suspendidas misteriosamente, sin advertencia ni explicación. Me llegó un aviso solo, diciendo que mis publicaciones violaban normas, pero no eran nada violento ni fuera de lugar. Me contó Samir, otro colega en Ecuador. Lo más raro es que otros perfiles con contenido menos polémico siguieron igual. Ahí es donde la cosa se pone extraña. Un ex empleado que conocieron en un pequeño hackathon aseguró que dentro de los data centers de Facebook LATAM hay sistemas automáticos que eliminan documentos y chats que tocan ciertos temas sensibles. No es solo un algoritmo, es un filtro artificial que bloquea desde videos hasta posts, como si una mano invisible lograra borrar cualquier rastro. Y aquí viene lo que nadie te cuenta. Los usuarios más paranoicos empezaron a notar que hasta cuando intentaban grabar con sus teléfonos pantallas de videos o documentos archivados, esos clips desaparecían misteriosamente de sus dispositivos, como si alguna app los borrara sin que ellos supieran. Facebook jamás dijo nada, por supuesto. Y si preguntabas, te respondían con mensajes genéricos y cortantes. Pero espera, porque esto te va a dejar sin dormir. Hace poco Camila me envió un mensaje urgente. Encontré un lugar donde funcionaba la búsqueda, pero en cuanto alguien compartió el link, la página fue bloqueada globalmente. Está pasando en otros países de la región y nadie puede explicar el motivo. Ni Facebook, ni Meta, ni nadie daban respuestas. Como siempre, esto es ficción basada en investigación. Pero, ¿qué pasa cuando la información desaparece de la noche a la mañana y no queda evidencia? ¿A quién le conviene que no veamos ciertos videos o textos? ¿Quién controla la memoria digital de millones en Latinoamérica? ¿Ustedes han visto casos así desaparecer de Internet? Comenten qué otros lugares investigamos y suscríbanse, porque esto se va a poner más intenso. Pero entonces algo extraño pasó. Una noche, mientras revisaba el feed de Facebook, me cayó un aviso que me heló la sangre. Tu búsqueda ha generado un bloqueo temporal debido a contenido sensible. ¿Contenido sensible? Nunca había escuchado eso antes. Intenté buscar de nuevo y mi artículo favorito sobre un escándalo de corrupción en el gobierno salió del mapa. Aparecía el mensaje. No se encontraron resultados. Lo que descubrí después lo dejó helado. En la conversación de chat de un grupo de activismo, alguien soltó una bomba. Escuché que hay un video de una denuncia sobre contratos irregulares en el sistema de salud que lo están censurando en YouTube. ¿Te imaginas? Los usuarios intentan subirlo y ¡pum!, se elimina automáticamente.
Todos nos quedamos en silencio. ¿Qué clase de fuerza era capaz de borrar un video de un escándalo que provocó un revuelo gigantesco? Y ahí es donde la cosa se pone rara. Mi amigo Samir, que había estado investigando junto con Camila, notó que su cuenta de Instagram también fue afectada. Cuando trató de mencionar un término específico, simplemente no aparecía. Es como si el universo digital hubiera decidido que ciertas cosas no deben ser vistas, me dijo, mientras pasaba su mano por su cabello, visible señal de angustia. ¿Por qué seguían existiendo cuentas que hacían chistes de mal gusto, pero las que tocaban temas delicados volaban? ¿Quién decide qué es aceptable? Fue entonces que empezó a rondar en mi cabeza la idea de que quizás todo esto estaba más conectado de lo que pensábamos. Un algoritmo oculto que no solo censuraba, sino que también manipulaba la percepción de la realidad. Y si era más que una simple política de contenido, ¿qué intereses estaban detrás de todo esto? Más de uno empezaba a hablar en susurros sobre la gran censura, y a cada día se percibía una sensación más pesada en el aire digital. Pero espera, porque esto te va a volar la cabeza. Mientras seguíamos hablando en privado, Camila compartió un enlace a un foro donde algunos usuarios habían logrado eludir las restricciones. En cuestión de minutos, ¡fum! Cuando varios empezaron a comentar, el enlace directo fue eliminado. Como si se movieran sombras para borrar la evidencia. ¿Alguien estaba escuchando? Tras cada descubrimiento, me sentía más expuesto, como si una mirada invisible me siguiera. La sensación de ser vigilado por esta omnipresencia digital me provocó escalofríos. No podía evitar pensar, ¿quién más está detrás de la cortina de esta censura? ¿Qué otros secretos se están ocultando bajo esta red de silencios y bloqueos? Mi mente corría con preguntas, pero las respuestas seguían siendo esquivas, como si siempre hubiera algo más que no debíamos encontrar. La paranoia era tangible, como el aire pesado antes de una tormenta. Mientras la noche avanzaba, el peso del misterio se hacía más denso. ¿Estábamos simplemente ante un ejercicio de control digital o había algo más oscuro en juego? La única certeza que tenía era que no podía confiar en la información que antes parecía tan accesible. ¿Qué más nos estaban ocultando? La paranoia seguía creciendo. Cada día se hacía más evidente que algo siniestro se estaba moviendo a través de nuestras pantallas. Y ahí fue cuando me dio un ataque de pánico. Mientras revisaba un foro de activistas, noté que un usuario había compartido un enlace a un documento revelador sobre la corrupción en el sistema financiero. Había comentarios efusivos, pero un segundo después de que lo abrí, el documento se esfumó. La pantalla mostró el terrorífico Error 404, página no encontrada. Pero eso no fue todo. Cuando intenté buscar el nombre del documento nuevamente, la barra de búsqueda me ofreció sugerencias extrañas sobre recetas de cocina, como si estuvieran manipulando intencionalmente la información que podía acceder. Y entonces la cosa se puso más turbia. ¿Quién decide qué es importante y qué no? ¿Quién se atreve a borrar la evidencia de nuestros ojos en tiempo real? Cada vez que intentaba profundizar en el tema, sentía un escalofrío recorrerme. No solo estaba siendo censurado, estaba siendo observado. Recibí una notificación extraña en Facebook. Tu búsqueda ha sido restringida debido a contenido sensible. Era como si estuvieran vigilando cada movimiento, cada clic. ¿Acaso mi historial de navegación lo estaban escaneando? La reacción física no se hizo esperar. De repente, un sudor frío me empezó a recorrer la espalda y una opresión en el pecho me hizo cuestionar si estaba solo o si había algo más en juego.
Me acordé de un tuit que había leído. El sistema te está vigilando. Escúchalo. ¿Qué compartes? Cada vez que revisaba mis mensajes, algo se retorcía en mi interior. La sensación de que no podía confiar en nada de lo que estaba frente a mí. Cada vez que un video se desaparecía, no podía evitar preguntarme si eso mismo me podía pasar a mí. Lo que pasó después fue completamente bizarro. En un grupo de mensajería, alguien escribió: he intentado entrar a mi cuenta de Twitter y ya no puedo. Bloqueo por parte de admin. ¿Qué significa eso? El chat se sumió en un silencio pesado, mientras cada uno asumía la posibilidad de que estuvieran siendo eliminados uno por uno. Y cuando traté de abrir el enlace que compartieron, nuevamente la misma pesadilla. Contenido borrado y mis búsquedas dirigidas a algo banal y irrelevante. Como si alguna fuerza invisible decidiera qué información era digna de ser guardada en nuestra memoria digital, y el ambiente se tornó tenso. Mientras redactaba mis pensamientos, la notificación de mi teléfono vibró y me mostraba un mensaje sin remitente. Cuidado con lo que sigas investigando. Tienes ojos sobre ti. No podía creer lo que leía. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Qué poderes oscuros estaban manipulando la información que tocábamos con la punta de los dedos? La pesada cortina digital que cubría la verdad se hacía más opaca, y en el centro de todo, yo me sentía atrapado. La incertidumbre me inundó cuando entendí que quizás no solo éramos nosotros los que empezábamos a notar este fenómeno. ¿Cuántos más estarían lidiando con el mismo sentimiento de vulnerabilidad? ¿Quién controla realmente lo que vemos y lo que olvidamos? Así que te pregunto, lector, ¿qué más nos están ocultando? La pregunta flota en el aire y la respuesta sigue siendo un eco inquietante en nuestra mente. La tensión me envolvía como si una nube negra estuviera descendiendo sobre mí. Cada notificación, cada ping en mi teléfono me hacía saltar. No sabía si era un mensaje de alerta o una nueva amenaza. A esas alturas me hacía 1000 preguntas. ¿Quién estaba detrás de toda esta censura y vigilancia? ¿Qué grupo oscuro había movilizado sus recursos para silenciar a quienes buscaban la verdad? Y entonces se dio cuenta de algo terrorífico. Mientras revisaba mis mensajes, noté que un contacto de un grupo al que había estado hablando comenzaba a comportarse de manera extraña. Sus mensajes eran crípticos, llenos de guiños y advertencias directas, como si supiera que yo estaba investigando demasiado. «Ten cuidado con lo que compartes», decía uno de ellos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Podía ser que ellos sabían que yo sabía? Mi corazón empezó a latir más rápido. Cuando finalmente decidí salir de la app, escuché un ruido familiar. El clic de mi cámara web activándose. No me lo podía creer. Miré hacia mi computadora y vi el LED indicando que la cámara estaba encendida, aunque nunca había hecho nada para activarla. Mi reflejo en la pantalla me miraba con la misma sorpresa y terror que sentía en ese momento. ¿Quién estaba al otro lado de la lente, observando cada uno de mis movimientos? Lo que vio en su teléfono lo dejó paralizado. Una notificación emergió de mi pantalla, un mensaje de un número que no reconocía. «Ya sabemos lo que buscas. Es mejor que te quedes callado». La adrenalina me recorrió. ¿Sabrían más de mí? ¿Acaso estaban vigilando cada paso que daba en mi búsqueda de información? La paranoia se intensificaba. Mi ubicación GPS, que antes era precisa, ahora mostraba que estaba en un lugar totalmente diferente, como si me estuvieran llevando a otro sitio. Mis amigos empezaron a recibir mensajes extraños sobre mí, advirtiéndoles que me mantuvieran alejado de ciertos temas. Cada día, las aplicaciones en mi teléfono parecían comportarse de forma errática, abriendo y cerrando ventanas,
mostrándome contenido irrelevante, mientras me negaban el acceso a lo que realmente necesitaba ver. Y ahí fue cuando supe que estaba siendo vigilado. Al descubrir un nuevo foro que prometía discusiones sobre censura, el enlace que abrí se cerró ante mí como si nunca hubiera existido. Entonces respiré hondo y vi un mensaje nuevo en mi teléfono que decía: «Sabemos que has estado investigando. No te conviene seguir». La situación se tornó insostenible. Me sentía cada vez más aislado, como si el mundo digital y real se combinaran en una especie de pesadilla de la que no podía escapar. Los rostros de mis amigos, aquellos que alguna vez compartieron mi activismo, ahora me parecían más distantes, como si una sombra los rodeara. La tremenda sensación de que de alguna manera habían comenzado a ¿casarme? Se intensificó. ¿Quién más estaba siendo vigilado? En el fondo, esta pregunta aumentaba mi desesperación. ¿Era acaso solo el principio de algo más grande? ¿Un control que excedía mi entendimiento? Mientras cerraba la computadora, el eco de mis pensamientos resonaba en mi mente. No se trataba solo de mí. Era un juego de sombras donde la verdad no tenía lugar. ¿Quién más estaba siendo observado en esta red? Secretos y mentiras. La única certeza era que en este oscuro laberinto no estaba solo, y la búsqueda de respuestas parecía una sentencia de muerte. Mientras me dejaba llevar por la creciente desesperación y la sensación de estar rodeado por sombras, un mensaje emergió en mi pantalla. Un vínculo compartido en un grupo cerrado de activistas. Este es un documento que salió a la luz, pero no durará mucho. Es lo que todos temen, decía el texto. Sin pensarlo, hice clic. Lo que descubrió en esos archivos lo dejó sin palabras. Se trataba de comunicaciones internas de una organización con poderosos lazos en varios gobiernos de Latinoamérica, revelando una escala de censura que jamás había imaginado. La red se extendía más allá de una simple plataforma de redes sociales. Había conexiones entre agencias de noticias, políticos influyentes y empresas tecnológicas colaborando en el encubrimiento de escándalos financieros, violaciones de derechos humanos y corrupción. Es más grande de lo que creemos, pensé. En el archivo se detallaban patrones de censura que indicaban que no solo mis publicaciones y las de mis amigos estaban siendo censuradas. Se mencionaban otros casos similares en los que varios periodistas y activistas habían desaparecido. Muchos de ellos vinculados a investigaciones sobre corrupción o abusos de poder. Uno de los documentos citaba: cualquier contenido que amenace la estabilidad política o económica debe ser eliminado inmediatamente. Tenemos el apoyo para hacerlo. Y allí, en medio de todo, estaba la evidencia irrefutable. Un video grabado a escondidas en una reunión de alto nivel, donde se discutía explícitamente cómo se manipularían las redes sociales para silenciar cualquier voz disidente. La iluminación parpadeante de la laptop se reflejaba en mis ojos. Este era el santo grial de la información que buscaba. Un documento que podría cimentar todo lo que había sospechado. Pero la magnitud de lo que había encontrado me abrumó. Nunca había sentido un peso tan grande sobre mis hombros. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿A quién puedo confiar? Un ataque de ansiedad me invadió. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ponerme en peligro y ya no podía evitarlo. La calidad de la luz en la habitación se tornó más gris, como si la realidad se estuviera desvaneciendo. Y ahí se dio cuenta de que esto era solo la punta del iceberg. Aquello que se proponía como una simple investigación personal había desencadenado un fenómeno más grande y aterrador. Las plataformas de redes sociales, lejos de ser herramientas de libertad, estaban bajo
Un control coordinado que podía rastrear y eliminar información en un instante, mientras el documento desaparecía de mi pantalla como si nunca hubiera existido. Un sentimiento helado recorrió mi cuerpo. Si esto estaba sucediendo en mi país, ¿cuántas otras verdades estaban siendo borradas en otras partes del mundo? La idea de que había un sistema capaz de silenciar voces y distorsionar realidades me llenó de inquietud. Si censuran esto, ¿qué más están ocultando a nivel mundial? ¿Qué verdades que debieran ser de dominio público continúan sumidas en la oscuridad? El velo del misterio se cernía cada vez más sobre mí, y me pregunté si alguna vez lograría volver a ver algo con claridad. Y entonces el sistema comenzó a atacar de vuelta. La mañana siguiente me desperté con una sensación extraña en el aire, como si algo en mi vida digital estuviera a punto de desmoronarse. Cuando intenté acceder a mis cuentas de redes sociales, un mensaje emergente me frenó. Tu cuenta ha sido suspendida por violar nuestras políticas. La realidad se me vino encima. Todo lo que había construido, cada conexión, cada hilo de la verdad que había seguido, se había desvanecido en un instante. ¿Cómo podían hacer esto? ¿Era un castigo por acercarme a la verdad? Lo que le pasó después era exactamente lo que temía. A medida que intentaba recobrar el control de mi vida digital, noté que mis archivos personales comenzaron a corromperse. Documentos importantes se perdieron de mi computadora, como si un poder invisible decidiera que ya no debían existir. La desesperación me abrumó. Sentí que estaba siendo borrado igual que aquellos videos y documentos que había estado tratando de proteger. Recordé a otros periodistas que habían enfrentado consecuencias similares. Había leído sobre Elena y Roberto, quienes se habían adentrado en investigaciones sobre corrupción y habían desaparecido de la red, sus perfiles clausurados, sus voces suprimidas. Pero el precio de saber la verdad era más alto de lo esperado, y la ansiedad se transformaba en un nudo en mi estómago. La tristeza se mezclaba con una sensación de impotencia. Honestamente, comencé a considerar rendirme ante el poder del encubrimiento. ¿De qué servía buscar lo que no podía ver? Me preguntaba si mis esfuerzos eran simplemente una batalla perdida contra un sistema que había demostrado ser más astuto y más poderoso de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, sabía que no estaba completamente solo. Mientras navegaba en la oscuridad de mi mente, recordé un antiguo rumor que había escuchado. En foros clandestinos decían que había un lugar físico, un antiguo centro de investigación en un barrio olvidado, donde varios disidentes habían acumulado evidencia escandalosa de corrupción y censura. La misma sede había sido el punto de encuentro de aquellos que se atrevían a cuestionar al poder. Una última pista me iluminó. Un lugar que algunos llamaban el Archivo de los Caídos. Y ahí se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos. La clave de toda esta oscuridad y la verdad escondida podría estar precisamente allí. La adrenalina comenzó a fluir, mientras cada vez más me convencía de que tenía que encontrar ese lugar. Había un lugar donde tal vez, solo tal vez, estaba la verdad completa. Aquello que buscaban no podía seguir ocultándose por siempre. Con mi conexión a Internet quebrantada y mis cuentas esfumadas, sabía que el trayecto hacia el Archivo de los Caídos sería peligroso, pero la necesidad de la verdad ardía en mí como un fuego inextinguible. La búsqueda apenas comenzaba, y aunque el miedo me acompañaba, la determinación de descubrir lo que nos estaban robando se convertía en mi única refugio. Después de días de silencio y sombras, sentí una chispa de determinación arder en mi interior. Equipado con un mapa, antiguo que había conseguido de un contacto anónimo,
Emprendí mi camino hacia el archivo de los caídos. La dirección me llevó a un barrio olvidado de la ciudad, donde los edificios parecían murmurar historias de luchas pasadas y secretos ocultos. Al llegar, encontré un edificio de ladrillo desgastado, con ventanas cubiertas de polvo. Un pequeño cartel desgastado decía: Centro de Investigación para la Verdad. Con un latido frenético en el pecho, empujé la puerta. El interior era un laberinto de documentos, pantallas y tecnología en desuso. Ante mí, un grupo de ancianos se reunía en silencio, con miradas serias. ¿Buscas respuestas?, preguntó uno de ellos, mirándome con ojos que parecían haber visto demasiado. Cuando finalmente accedí a una sala en la parte trasera, me encontré frente a un servidor oculto, parpadeando suavemente. Con su ayuda, descifré las conexiones entre la censura que había enfrentado y un archivo de datos que se remontaba a años atrás. En ese momento, lo que vi lo cambió para siempre. Informes clasificados que documentaban miles de incidentes de abuso de poder por parte de gobiernos y corporaciones que involucraban violaciones de derechos humanos a gran escala. Pero la verdad que encontré era más terrorífica que toda la censura. Había civilizaciones enteras que habían sido borradas de los registros. Información sobre experimentos sociales y encubrimientos de enfermedades que iban más allá de la corrupción habitual. Era un catálogo de sufrimiento humano que podría provocar un pánico extremo si llegaba a ser expuesto. Así que el sistema no solo estaba protegiendo datos, estaba protegiendo a la sociedad de un miedo total. En ese instante, comprendí por qué lo habían ocultado. El documento detallaba no solo las injusticias, sino un panorama de una sociedad que, si se enteraba de la realidad, podía desmoronarse. El dilema se apoderó de mí. ¿Debía compartir esta información, arriesgando desatar un caos sin precedentes? ¿O era mejor mantener la verdad oculta, como el sistema había hecho por tanto tiempo? La mirada de esos ancianos pesaba sobre mí. La verdad es un arma, dijo uno, y el público no. Siempre está listo para manejar su poder. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Los censores eran villanos dentro de un oscuro juego? ¿Y si en realidad estaban desempeñando un papel más grande como guardianes del equilibrio social? Mientras apagaba la computadora, dejé escapar un suspiro profundo. Había llegado a la conclusión de que a veces la ignorancia podría ser una bendición. ¿Y si la censura existía para protegernos de algo mucho peor? Medité sobre ello mientras abandonaba el edificio, con el peso de la verdad en mis manos. La realidad se mostraba más compleja de lo que había imaginado, y me quedé preguntándome si mi papel sería algún día el de guardar silenciosamente aquel secreto. Y al final tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, con el peso de la verdad oculta aún palpitando en su interior. Decidí que debía dejar el archivo de los caídos. La carga de la información era abrumadora, la responsabilidad de lo que había descubierto complicada. Sabía que exponer esos secretos podría ser devastador, pero también entendía que mantenerlos en la sombra significaba perpetuar la mentira. Salí de aquel oscuro lugar con el corazón acelerado. Al caminar por las calles, observé el bullicio cotidiano, gente riendo, niños jugando, pero también noté algo más: miradas furtivas, susurros apagados. La sensación de que la vigilancia seguía presente en el aire era inconfundible. ¿Quién podría estar escuchando? ¿Había otros como yo, buscando respuestas, pero temiendo las consecuencias? Decidí que lo mejor era compartir la información de forma anónima. Redacté un informe resumido sobre lo que había encontrado y lo envié a un grupo de periodistas de investigación que sabía podría tener
El coraje para manejarlo. Aquella noche, mientras la luz de mi computadora titilaba en la oscuridad, dejé escapar un suspiro de alivio. Al menos había hecho lo correcto. Pero justo cuando me preparaba para dormir, una alerta en mi teléfono me sacudió. Tu mensaje ha sido restringido. No puedes enviar contenido considerado sensible. Pero incluso después de todo esto, una pregunta quedaba. ¿Acababa aquí la censura? En mi mente, sabía que mi tranquila vida había cambiado para siempre. Estaba en el centro de algo mucho mayor, algo que podría ser una lucha eterna entre aquellos que buscan la verdad y quienes desean mantenerla oculta. Si esto pasó aquí, en mi pequeño rincón del mundo, ¿qué más está ocurriendo ahora mismo en otras partes de Latinoamérica? ¿Cuántas voces están siendo silenciadas? Salí de casa a la mañana siguiente caminando, como un fantasma entre la multitud. Todo parecía normal, pero yo sabía que había un velo de manipulación cubriendo la realidad. Las redes sociales parecían normales, pero eran solo espejos distorsionados de lo que verdaderamente ocurría. La paranoia se había instalado en mí. Cada notificación era un recordatorio de que nunca podría estar completamente seguro. La verdad es que tal vez nunca sepamos todo lo que nos ocultan. Mientras reflexionaba sobre esto, no podía evitar preguntarme si realmente estaba libre de la vigilancia. ¿Qué sucedería si llegaban a descubrir mis pasos o se daban cuenta de que había tocado un tema delicado? La sombra del miedo persistía, como un eco en la distancia. En los días que siguieron, la sensación de estar siendo observado no me abandonó. La línea entre la realidad y la paranoia temblaba y comenzaba a notar más testimonios de amigos y colegas que enfrentaban censura o bloqueo. ¿Sería esta la nueva normalidad en la era digital? Se respiraba en el aire un peligro latente, como una tormenta a punto de estallar. La amarga realidad es que la censura sigue vigente, con un fondo de control que acecha a quienes persiguen la verdad. La pregunta candente persistía en mi mente. ¿Qué más nos están ocultando? ¿Y tú, querido lector, qué piensas? ¿Crees que hay más casos como este que los están ocultando ahora mismo? Comenten qué otras búsquedas han notado que están siendo bloqueadas y compartan este relato antes de que también desaparezca. Suscríbanse, porque vamos a seguir destapando lo que no quieren que sepamos. La lucha apenas comienza y la verdad, aunque ocultada, siempre encontrará una forma de salir a la luz.